Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar continuidad a la clase número 2, donde vamos a ver una nueva unidad, que es la unidad número 3, en lo que se refiere a lo que son de tipo cálculos aritméticos y lógicos, como así también vamos a ver lo que son los gráficos que se pueden insertar en Microsoft Excel, donde veremos lo que son los gráficos estadísticos. Son los diferentes gráficos de diferentes estilos que podemos incorporar dentro de una planilla de cálculo, para que entiendan bien lo que son los tipos de cálculos que podemos aplicar en Excel, que es una de las funciones más importantes que tiene esta aplicación en lo que es la realización de los cálculos que podemos realizar. Yo ya tengo preparado un ejemplo para la realización de lo que serían los cálculos de tipo aritmético, que los más comunes son la suma, la resta, la multiplicación y la división, como así también podemos aplicar lo que es el tema de la potenciación y la radicación. Acá tengo un ejemplo sencillo de cómo realizar cálculos de tipo aritmético en Excel. Para eso nosotros tenemos los siguientes campos: valor 1 y valor 2, y vamos a ver cómo se realiza una suma, una resta, una multiplicación y división, que comúnmente nosotros utilizamos la calculadora, ya sea una calculadora física de tipo estándar o científica, pero en este caso Excel está programado prácticamente para que pueda realizar diferentes tipos de cálculos. Vamos a comenzar lo que en realidad cómo realizar un cálculo en Excel, teniendo en cuenta ciertos datos de información que podemos aplicar en cualquier ejemplo. Vamos a ver cómo se realiza una suma. Vamos a activar la celda donde vamos a colocar el resultado en primer lugar. Vamos a tipear el símbolo igual, y aquí vamos a ver cómo estos dos valores, el valor 1 y el valor 2 del primer renglón, del primer registro, mejor dicho, vamos a ver cómo se calcula. Entonces yo selecciono, primero activo la celda, vamos a seleccionar la primera. Cuando ya pulsamos el símbolo igual, Excel automáticamente ya interpreta de que están queriendo realizar una operación ya sea de tipo aritmética o de tipo lógica en su respectivo programa. Vamos a seleccionar el primer valor haciendo un clic. Fíjense que en la barra de fórmulas me está nombrando la celda que está activa. En este caso se pinta de un determinado color, porque va a diferenciar cuando yo pulse el símbolo más. Y fíjense en cómo se coloca de un color, en este caso de color azul, y voy a seleccionar el segundo valor. En este caso yo estoy seleccionando las celdas donde yo quiero realizar la operación de tipo aritmética. No solamente puede ser con dos valores, sino puede ser con 3 o más valores que yo pueda seleccionar en el momento que yo deseo realizar la operación, ya sea tipo aritmético o como tipo lógico. Una vez seleccionados los dos valores de cada celda, si ya son esos valores que yo quiero realmente calcular, voy a pulsar la tecla Enter o Intro, o voy a pulsar también, hacer clic en este botón que significa Introducir, y me realizó automáticamente el cálculo. A diferencia, por ejemplo, de lo que es
una inserción de datos en comparación con una celda que ha sido calculada, en este caso con una operación de tipo aritmético, me doy cuenta en la barra de fórmulas que aquí, por ejemplo, hay una fórmula, una operación que yo he realizado dentro de esta celda en comparación con las otras celdas que solamente lo que tengo son únicamente datos. Pero si me posiciono en esta celda que yo realicé un cálculo, visualizaremos que acá en la barra de fórmulas, en el editor de texto, ahí tengo yo una operación de tipo aritmético. Eso lo explico para que vean la diferencia entre lo que es un dato incierto y lo que es un dato calculado. Una vez vamos a probarlo también con la resta. En este caso voy a tipear el símbolo igual para que Excel detecte que es una operación que voy a realizar. Selecciono el primer valor, tipeo el símbolo menos, que es el de la resta, y voy a seleccionar el segundo valor. Una vez seleccionado los dos valores, pulso la tecla Enter o Intro o el botón Introducir de la barra de fórmulas y me realizó la operación de tipo resta. De la misma manera vamos a aplicar con multiplicación, tipeo el símbolo igual, selecciono el primer valor. Para la operación de tipo aritmético vamos a utilizar el símbolo del asterisco que representa la multiplicación y selecciono el segundo valor. Pulso la tecla Enter o Intro o Introducir y me da el resultado de la multiplicación. Y vamos por el caso de la división, vamos a tipear el símbolo igual, vamos a seleccionar el primer valor. Para la división utilizamos lo que es la barra invertida, mejor dicho, la barra en forma invertida hacia la derecha. Tipeamos el segundo valor y nos da el resultado de la división. Para obtener el resto de los resultados, en este caso se los conocería como fórmulas de tipo absoluto, porque también hay otro tipo de fórmulas de tipo relativo. En este caso, como vamos a responder entre un valor con otro, para el resto de los registros restantes, resto de los valores restantes, podríamos decirle también de esta otra forma, lo que voy a hacer es seleccionar el primer valor y con la lista de secuencia, que es la cruz delgada, ubicada en el punto de la parte inferior derecha, voy a hacer un clic presionado y voy a arrastrar hasta los últimos valores. Y ahí voy a obtener automáticamente, y eso es lo que tiene esta aplicación de Microsoft Excel, que me permite realizar el cálculo, en este caso en forma absoluta. ¿Por qué razón? Porque está respondiendo a una secuencia entre un valor seguido con otro para obtener el resto de los resultados. De la misma manera voy a aplicar la resta y des en cuenta lo siguiente: cuando yo hago un clic en el siguiente resultado, me muestra que ha sido calculado con la celda A3 y más la celda B3, cosa que en el anterior, cuando yo hice el cálculo, obtengo el resultado de la celda A2 más la celda B2. En el siguiente caso vamos a ver para el resto A4 con B4, A5 más B5 y así para el resto de los resultados, donde calculó entre el valor 1 con el valor 2.
Lo mismo vamos a aplicar para la resta. Vamos a aplicar lista de secuencia. Se realizan los cálculos. Para la multiplicación y para la división. En este caso la resta, ¿por qué razón se pone como símbolo negativo? Si vamos a tener en cuenta de las teorías matemáticas, fijémonos que el valor 1 es un valor inferior al valor 2, que es mayor que el valor 1. Y al realizar la resta, en este caso Excel detecta entre la diferencia de valores cuál es mayor y cuál es menor, va a poner su respectivo signo, en este caso como símbolo negativo, debido a que 40, el valor 1, es menor que el valor 45. Lo mismo pasa para este caso, entre 60 y 68, lo va a colocar el símbolo negativo. Bien, y la multiplicación de estos valores le dieron estos resultados de esta manera. Otra forma de realizar una suma, por ejemplo, voy a tipear supongamos el caso, voy a calcular la suma de todos estos valores que están en forma vertical, como también lo puedo hacer de otra forma, también de forma horizontal. Otra forma de realizar una suma es, por ejemplo, voy a activar la celda donde voy a colocar el resultado y en el menú inicio voy a ir a dirigirme a esta opción que dice autosuma. En este botón también tiene un botón desplegable para realizar otras operaciones, como por ejemplo cómo calcular un promedio, cómo contar números, ver la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo, que ahora lo vamos a ver, y otras funciones más que podemos incorporar. Vamos en este caso a la suma, que yo lo que hice es seleccionar la celda y seleccionar la celda del primer valor más, con el símbolo más como operador, el segundo valor. Para el caso de la autosuma, vamos a seleccionar la celda donde vamos a colocar el resultado y voy a hacer clic en el botón autosuma. Excel está en este momento detectando los valores de tipo numérico donde yo deseo realizar la suma. Si yo solamente no quiero realizar la suma de 3 valores y no de los otros 3 restantes, para eso voy a tener que ubicar el puntero del mouse sobre la primera celda y con un clic presionado voy a arrastrar para que solamente en forma no continua o discontinua seleccione los 3 primeros valores y no el resto si yo deseo calcular de esa forma. En este caso lo voy a hacer en forma completa, si yo deseo. Fíjense en que cómo se comporta la fórmula en este caso. Primero, yo se inserta el símbolo igual, se inserta el nombre de la función, en este caso suma, y selecciona el rango de celda desde, en este caso, desde la celda C2 hasta la celda C7. Una vez dado el rango de celda, vamos a pulsar la tecla introducir o la tecla intro o enter del teclado y me va a dar el resultado, en este caso, de esta suma. También, si yo quiero realizar la suma para el resto de estos valores, voy a seleccionar la celda que me dio el resultado de la suma a través de la función de autosuma, y con la lista de secuencia lo que voy a hacer es sumar el resto de las columnas para el campo resta, multiplicación y división. Nada más que siempre tenemos que tener en cuenta de que
que al activar la celda y qué tipo de operación se realizó, desde qué rango, en este caso desde D2 hasta D7. Vamos a ver también otras funciones que podemos incorporar de cálculo en este caso. Por ejemplo, cómo calcular un promedio. ¿Cuál es? A ver, lo vamos a insertar, vamos a nombrarlo el campo, por ejemplo, lo vamos a hacer en forma vertical. Vamos a poner la palabra promedio, vamos a poner también la palabra máximo, la palabra mínimo. Bien, aquí cómo calculamos, por ejemplo, un promedio. El promedio, si yo quiero calcular, no solamente puede calcular, por ejemplo, un promedio con los valores que yo inserté, sino también puede capturar cualquier valor de los siguientes campos. En este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Para calcular el valor promedio, lo que voy a hacer de estos dos valores lo vamos a realizar de la siguiente manera. Activo la celda donde voy a colocar el valor promedio y me voy a ir a la opción que dice autosuma, pero voy a desplegar el botón desplegable y voy a elegir la opción que dice promedio. Aquí lo que está haciendo Excel es detectando todos los valores que hay en cada campo, pero yo solamente quiero el valor 1 y el valor 2. Entonces, estando en la cruz tridimensional, voy a seleccionar estos dos valores y de esos dos valores voy a calcular el promedio. Voy a pulsar la tecla Enter o Intro y me calculó el promedio de esos dos valores. Bien. ¿Qué es lo que realizó Excel en este caso? Capturamos estos dos valores y lo que hizo es sumar el valor 1 con el valor 2 y lo ha dividido por la cantidad de valores que yo tengo. En este caso, al sumar 20 más 15 nos dio igual a 35, dividido en 2, porque yo solamente seleccioné dos celdas en este caso, nos dio este resultado, en este caso 17,5. Para el resto de los resultados voy a aplicar lo que sería la lista de secuencia y lo voy a hacer, por ejemplo, hasta el valor 1 y hasta el valor 2. Motivo por el cual que yo en las celdas A8 la tengo vacía y en la celda B8 también. Veamos qué pasa, por ejemplo, si yo la estiro hasta el final, me sale un error, en este caso de división. Estos tipos de errores pasan cuando detectan, por ejemplo, un número o con una letra, o no lo sabe distinguir si está vacío esta celda. Entonces, como yo realicé desde el valor 1 hasta el valor 1 y el valor 2, desde la celda A2 a 7 para el primer valor y B2 hasta B7 para el segundo valor, ahí me obtuvo, como detectó valores numéricos, entonces ya realizó el cálculo para el siguiente, para colocar en su respectiva celda el resto de los resultados. Voy a seleccionar la celda que tiene el error del detectado, como para que se den cuenta cuando detecta un error. Vamos a calcular el valor máximo, en este caso
y luego después vamos a calcular el valor mínimo de los valores 1 y de los valores 2. Voy a probar, por ejemplo, seleccionando el rango también del resultado de la suma y de la resta, para que no solamente se den cuenta que solamente se puede calcular dos valores, sino también con el resto de los valores. Por ejemplo, vamos a activar la celda donde vamos a colocar el resultado y vamos a ir a la opción de autosuma. Voy a elegir la opción que dice max, se refiere al valor máximo. Fíjense que también detecta, donde yo selecciono, detecta valores numéricos, todo este rango. Pero por ejemplo voy a hacerlo esta vez desde el valor 1 hasta el campo resta. A través de estos cuatro valores quiero detectar cuál es el valor máximo. En este caso Excel va a calcular cuál, o mejor dicho, va a buscar cuál es el valor máximo de estos cuatro valores que yo tengo, de estas cuatro celdas que yo tengo. Fíjense en el rango de celdas que yo selecciono desde A2 hasta D2. Vamos a pulsar la tecla intro o hacer clic en introducir, y fíjense de que Excel buscó de estos cuatro valores que el valor máximo es el 35 y está ubicado en el campo suma. Voy a hacer lo siguiente para el resto, aplicando la lista de secuencias, así calcula automáticamente como fórmula de tipo absoluto, y va a calculado para el resto de los valores. De la misma forma vamos a aplicar, pero con la función mínimo. Voy a ir a la opción de autosuma, elijo despliego, elijo la función min, detecta el rango de valores, pero yo lo quiero hacer con estos cuatro campos, y ahí lo que hizo Excel es buscar el valor mínimo entre estos cuatro valores, desde la celda A2 hasta la celda D2. El valor mínimo de todos es el valor 5, que lo encontramos en el campo resta, y vamos a aplicar para el resto de los siguientes campos. Cuando el valor es negativo, es el valor mucho menos de lo que son los otros valores que puede haber en el rango que tenemos seleccionado. Bien, estas son las funciones básicas aritméticas que yo puedo realizar en Microsoft Excel. Acá tengo aquí vamos a ver en esta parte, en esta segunda hoja de Excel, tengo preparado otro ejemplo. En este caso vamos a ver la parte de fórmulas de tipo lógico. Las fórmulas lógicas permiten realizar una determinada condición, a diferencia de lo que son los cálculos de tipo aritmético. Excel también puede interpretar la diferencia entre un valor con otro, o una condición entre un valor con otro, a través de una manera lógica. Para calcular el valor, por ejemplo, yo tengo estos siguientes campos, porque las fórmulas de tipo lógico va a ser una diferencia entre saber cuál es mayor que vamos a ver la diferencia entre las condiciones que pueden cumplir estos respectivos valores. Los cálculos de tipo lógico, por ejemplo, vamos a activar la celda
Y los cálculos entre estos dos valores vamos a poder realizarlo de la siguiente forma. Vamos a ir al botón este que significa insertar función, donde Excel tiene cualquier cantidad de operadores que yo me voy a dar cuenta a través de este botón, donde yo quiero elegir el tipo de cálculo que yo deseo realizar. Vamos a ver de la parte lógica. Por ejemplo, yo puedo seleccionar las usadas recientemente, que haya calculado hace un rato la suma, el promedio y otros valores más. Por ejemplo, yo voy a seleccionar en este caso la opción de tipo lógica, y para realizar una condición voy a seleccionar la opción que dice sí. Pulsamos aceptar y acá nos pide para realizar un cálculo de tipo lógico vamos a tener que realizar la siguiente condición. Nos abre este cuadro de diálogo en donde tenemos en este caso tres tipos de opciones. Primero va a ser la prueba lógica que yo voy a aplicar. En este caso yo lo que voy a hacer es seleccionar el valor 1 y la condición va a ser para que el valor 1 sea mayor que el valor 2, vamos a establecer una siguiente condición. Por ejemplo, el valor 1, si es mayor al valor 2, voy a tener que tener como resultado en el cual es lo que se va a introducir dentro de la celda para hacer los resultados, ya sea si se cumple la condición entre este valor con este, podría poner un resultado que me diga, por ejemplo, la palabra correcto. En este caso también, para que inserte palabras como una cadena de caracteres, que se le llamaría así, voy a tener que colocar el sim entre comillas la palabra para que me ponga toda la palabra que diga correcto. Si no es así, voy a poner la palabra incorrecto. Entonces, la condición dice, si A2 es mayor que B2, entonces veamos la diferencia que diga, si 20 es mayor que 15, en este caso el resultado tendré que dar de tipo correcto. Si no es así, para el caso del valor, el valor 1 que está en la celda A3 y entre B3, voy a borrar lo que seleccioné en este caso para poner el resultado, me tendré que dar incorrecto para el resto. A ver, vamos a aceptar. Entonces ahí coloco el error de una manera lógica diciendo de que el valor 1 es mayor que el valor 2. En este caso cumple la condición y dice sí, es correcto. Voy a aplicar la lista de secuencia para el resto de los resultados y fíjense ustedes que el valor 1 de esta celda es mayor que el valor 2, no, es incorrecto. Yo lo que puedo hacer, y en eso se puede realizar en Excel, es tipear otros valores. Por ejemplo, yo pongo otro valor, por ejemplo, el valor 30, y pulso la tecla intro, fíjense que automáticamente cambia el resultado. No solamente pasa con las fórmulas de tipo lógicas, sino también con las aritméticas. Me voy a trasladar a la hoja 1, y si yo cambio acá donde realicé los cálculos de tipo aritmético, si yo deseo cambiar el valor de la celda,
tipeo, pulso la tecla intro o enter o el botón introducir de la barra de fórmulas y fíjense en cómo cambió el resultado, el resto de los resultados para el caso aritmético que yo estuve calculando anteriormente. Me voy a trasladar a la hoja 2 donde yo tengo los cálculos de tipo lógicos, y así es la diferencia entre un valor lógico, dependiendo de la condición, entre un valor lógico, una prueba lógica, mejor dicho, entre dos valores. Para eso también voy a aplicar, cuando es menor, voy a seleccionar la celda, voy a pulsar el botón de función, elijo la función sí, y la prueba lógica va a ser en este caso, si A2 es menor, se lo simbolizo con el símbolo de menor a B2, entonces le voy a poner la palabra, no solamente puedo poner la misma palabra, también puedo poner otros comentarios. Por ejemplo, sí para el caso que llegue a darse la condición y no para el caso que llega no a darse la condición. Vamos a pulsar aceptar. Y ahí yo me pregunto, si el valor 1 es menor que el valor 2, no es el resultado, me tiene que dar obviamente como no. ¿Por qué? Porque 20 es mayor que 15. En este caso 20 no es menor que 15. Entonces voy a dar el resto de los resultados y fíjese que en un solo lugar decimos que el valor 1 es menor que el valor 2, en este caso sí, porque este es menor. Si yo cambiara esta condición, por ejemplo el valor sería, supongamos, 80, automáticamente cambia el resultado de la manera lógica. Si yo cambio, por ejemplo, aquí le pongo, por ejemplo, un número 30, entonces ya cambia el resultado de la condición. Para el caso de la prueba lógica de tipo igual, vamos a ir a función, elijo la opción de sí, voy a seleccionar la prueba lógica, por ejemplo, el valor 2 es igual, el valor 1, perdón, es igual al valor 2, podemos poner las mismas palabras, decimos sí para un lado, si el caso que no llega a ser, no para el otro lado. Pulsamos el botón aceptar y decimos 20 es igual a 15, nos dio un resultado que no es verdadero, entonces obtuvo el resultado no. Vamos a aplicar la lista de secuencia. Si yo pongo, por ejemplo, todos me dieron no porque todos los valores son distintos. En cambio, si yo, por ejemplo, tipeo también el número 30, ahí cumple la condición. Por ejemplo, si yo pongo el número 80 aquí, también aquí pongo la condición. Y el otro operador es cuando es distinto. También, por ejemplo, si digo, voy a la función sí, acepto, la prueba lógica decimos, si valor 1 para el operador de distinto es de este tipo. Primero tipeo el símbolo de menor y después el símbolo de mayor. Es distinto que B2, entonces vamos a ponerle un valor, por ejemplo, le vamos a poner los mismos, por ejemplo, sí para un lado y no para el otro lado.
pulsamos el botón aceptar. Entonces decimos, el valor 1 es distinto que el valor 2, en este caso, en estas dos celdas, sí, entonces se cumple la condición. Vamos a ver para el resto, aplico lista de secuencia. 30 es distinto que 30, no, entonces cambió el resultado en este caso y le dijo la condición que no es verdadero. Sí verdadero para el resto y no para el penúltimo, en el caso que 80 es igual, no es distinto que 80. Entonces, así se distingue en este caso en forma lógica entre un valor con el otro. Ahora vamos a continuar viendo lo que sería la parte de gráficos estadísticos que podemos aplicar en Microsoft Excel. Para eso me voy a dirigir a una hoja donde tengo ya un ejemplo creado de cómo voy a crear un gráfico estadístico utilizando los datos de estos dos campos que tengo por el momento. Por ejemplo, tengo un ejemplo de las provincias de Argentina, en este caso con la cantidad de habitantes que tiene cada una de esas provincias. Para la inserción de los gráficos de tipo estadísticos voy a utilizar de esta siguiente manera. En primer lugar voy a tener que seleccionar los títulos de los campos con los datos correspondientes de cada registro, y una vez seleccionados los datos que yo voy a crear el gráfico, me voy a ir al menú insertar, y dentro de insertar me voy a encontrar con esta área que serían las áreas de gráficos. Dentro de esas áreas de gráficos podemos tener diferentes tipos de modelos de gráficos. Por ejemplo, tengo un gráfico de barra donde al desplegar el botón de gráfico de barra tengo los diferentes estilos que yo puedo aplicarle a cada gráfico. Supongamos el caso, vamos a seleccionar uno como el caso de columna agrupada, que haciendo un clic en él se me inserta el gráfico con sus respectivos datos, en donde por una parte se compone de un título, un eje donde muestra los valores numéricos, en este caso de la cantidad de habitantes como una forma de escala, y los nombres de las provincias en un eje X, que sería como un eje de coordenadas, donde muestra, de acuerdo al valor que tiene cada registro, su respectivo dato o sus respectivos resultados. Con este gráfico yo puedo realizar diferentes tipos de formato, que para deseleccionar un gráfico hago un clic en la parte de afuera del gráfico, y para seleccionar un gráfico, el área del gráfico, lo que llamaríamos, hacemos un clic para realizar algún tipo de formato que yo desee realizar. En esta área de gráfico podemos encontrar que se activan dos herramientas que pertenecen a la herramienta gráfico. Es el menú diseño y el menú formato. El menú diseño me va a permitir ver un estilo de diseño para el gráfico que yo he insertado. Puedo agregar más elementos al gráfico. Por ejemplo, si yo quiero agregarle un tipo de leyenda, fijemos por ejemplo que la leyenda se encuentra al costado derecho o para arriba. Fíjense que habla sobre cantidad de habitantes, que hace referencia al color de la gráfica que se había insertado en este caso, que hace referencia en este caso a la cantidad de habitantes si yo ubico esa leyenda. Por ejemplo, hago un clic en la opción, por ejemplo, hacia la derecha, y la leyenda se va a ubicar hacia el lado derecho, que va a ser como un valor de referencia a lo que hace referencia al ejemplo que estamos dando, en este caso cantidad de habitantes. Si yo
tengo más campos con más datos para añadir, me va a agregar más nombres de campos que hacen referencia a las barras que tengo como dato estadístico. También podemos cambiar los estilos de gráficos cliqueando en cada uno de ellos, pero también tengo un botón desencadenable para elegir más estilos de gráficos. Por ejemplo, vamos a elegir este tipo de estilo. Fíjense en cómo se muestra el fondo del gráfico con sus respectivos datos para el caso de las provincias y una escala de valores para el caso de la cantidad de habitantes que tienen, donde también me muestra un rótulo por este tipo de estilo de gráfico, y la leyenda se ubica en la parte inferior del área de gráfico. También podemos aplicar la opción de cambiar entre filas y columnas. Fíjense en cómo cambia los valores, cambia la leyenda también cuando yo aplico un cambio entre filas y columnas. También me permite seleccionar los datos. Por ejemplo, si yo deseo reseleccionar los datos, por ejemplo, que solo me muestre la provincia de Catamarca y la provincia de Buenos Aires con sus cantidades de habitantes, me sale un cuadro de diálogo sobre los datos que yo quiero insertar. Si yo quiero insertar más datos todavía, fíjense en que cada vez se agrega más, y lo que me mostraría como valor en este caso sería la cantidad de habitantes. Pulso aceptar y fíjense que solamente me muestra para 3 provincias con sus respectivas leyendas, donde indica que de un color me muestra la barra de la cantidad de habitantes que tiene, por ejemplo, Buenos Aires, otra barra de color de que tiene Catamarca y otra barra de color que tiene Tucumán. Si yo deseo modificar algunos datos o formatos dentro de este gráfico, selecciono el elemento y me voy a la opción de formato de herramienta de gráfico para aplicarle otro tipo de formato. Si por ejemplo está de color negro la fuente, lo puedo cambiar por otro color. Fíjense en cómo cambia el color de acuerdo a cada elemento que voy seleccionando. Supongamos que quiero cambiar el tipo de letra, que sea un color celeste, cambio. Yo voy indicando, seleccionando el elemento del área de gráfico y voy modificando cada elemento que yo deseo. Por ejemplo, si yo lo quiero pasar de un color celeste a un color amarillo, a esta barra, selecciono la barra, selecciono el relleno de forma y elijo el color que yo deseo. Por ejemplo, amarillo para el caso de Buenos Aires, de los datos de Buenos Aires. Puedo elegir otro color, por ejemplo, un celeste para los datos de Catamarca. Una vez que yo cambio el color acá, ahí nomás cambia el punto de referencia que me muestra la leyenda, el área de gráfico. Entonces también selecciono, para en el caso de la cantidad de habitantes de Tucumán, le voy a poner otro color de relleno, y así le vamos estableciendo el formato a cada elemento que tiene este gráfico estadístico. Si yo deseo cambiar el color de fondo de forma personalizada, también tenemos el relleno de forma, donde por ejemplo quiero ponerle un color rojo. Fíjense en cómo cambia sin hacer clic en ese momento sobre el color, me va a cambiar el color del área de gráfico. Entonces ahí aplicamos lo que sería el color del área de gráfico. También podemos cambiarle el color a la escala de datos también. Seleccionamos y nos vamos por ejemplo al botón de fuente para cambiar el color
a los textos que tiene cada gráfico. Mire, pasamos de blanco a negro. Y de esa manera vamos aplicándole cada formato a cada elemento del área de gráfico. Siempre tengo que seleccionar los datos para yo poder realizar el cambio de gráfico. Supongamos el caso, vamos a volver a diseño, vamos a seleccionar los datos de nuevo. Fíjense en cómo aparecen las líneas entrepuntadas en movimiento. Voy a seleccionar todos ahora. Me aparece el origen de datos en este cuadro de diálogo y pulsamos el botón aceptar. Y ahí se agregó las otras dos provincias restantes, como el caso de Córdoba y el caso de Santiago del Estero, donde me va a mostrar diferente color el área de gráfico que yo he indicado. Bien, para mover un gráfico tengo que tener seleccionado el área de gráfico con un clic, y cuando aparece el puntero del mouse con una flecha de varias direcciones, hacemos un clic presionado y arrastramos el lugar para ubicarlo el gráfico en tal lugar de la hoja de cálculo. Si yo ubico el puntero del mouse sobre los puntos de mi dimensión, puedo agrandar, como puedo también, achicar y después agrandar el gráfico de diferentes maneras, en forma diagonal, como en forma vertical, como también en forma horizontal también. Entonces vamos realizando las modificaciones en cuanto a su dimensión. Vamos a insertar, por ejemplo, otro gráfico donde hable sobre la provincia y la cantidad de habitantes para el caso de Buenos Aires y Catamarca. Para eso selecciono el rango de datos con sus respectivos campos, me voy al botón insertar y, por ejemplo, de todos los diferentes gráficos, supongamos el caso que voy a elegir un gráfico de tipo circular. Elijo el estilo de gráfico, fíjense en cómo se vería, acá lo está mostrando en la parte inferior, en la hoja. Vamos a hacer un clic y cada gráfico tiene sus respectivos estilos. Vamos a moverlo al gráfico. También podemos cambiarle el nombre al título. En este caso selecciono el título, voy a seleccionar en la parte interna y voy a cambiar el título del área de gráfico. Por ejemplo, habitantes de Buenos Aires y Catamarca. Entonces ahí me muestra a un clic hacia afuera para que quede habilitado ya el título del área de gráfico, y puedo aplicarlo en los diferentes formatos que yo desee. Siempre tengo que tener seleccionado el área de gráfico, que se lo puede ver por las líneas de punto de dimensión, y voy a elegir estilos que yo desee aplicarle a la gráfica. Hay otros estilos que muestran ya, por ejemplo, el porcentaje de lo que valdría de acuerdo al dato que tiene, de información que tiene. Y de esta manera podemos aplicar los gráficos dentro del programa Excel. Bien, también por otra parte, si yo selecciono el gráfico y vamos a la herramienta diseño, me va a permitir también cambiar el tipo de gráfico. Supongamos el caso que no quiera de forma tridimensional el círculo, sino otro tipo de gráfico que puede ser anillo o circular de 2 dimensiones. Hago un clic en cada uno de ellos, ahí me muestra una vista previa de cómo quedaría, y al pulsar el botón aceptar dentro de este cuadro de diálogo de cambiar tipo de gráfico, me va a permitir
cambiar el tipo de gráfico en este caso. Va a tener sus respectivos estilos. Y supongamos el caso que yo no quiera un gráfico circular y quiera otro modelo de gráfico. Seleccionamos el gráfico, vamos a cambiar tipo de gráfico y vamos a la opción, por ejemplo, de barra, y puedo elegir un estilo de gráfico de barra, ya sea en forma apilada, en forma agrupada. Vamos a elegir, por ejemplo, de este tipo tridimensional. Pulso aceptar y fíjense en cómo muestra el gráfico de barra de este estilo. Puedo elegir los estilos que yo desee aplicarle formato, y de esa manera podemos insertar los gráficos y aplicarle todo tipo de formatos que yo desee realizar para que pueda darle un estilo a los gráficos estadísticos dentro de este programa de Microsoft Excel. Deselecciono haciendo un clic afuera del área de gráfico. También puedo seleccionar y poder mover esa área de gráfico tal como hemos hecho con este otro gráfico que está a este costado. Y darle la ubicación no solamente uno al lado de otro, sino también podemos darle más ubicación a cada gráfica que yo desee realizar. Pulsar deshacer, que hemos hecho un desacomodo, y ahí vamos aplicando los gráficos que vamos a insertar. Bien, y damos por concluido esta clase de la unidad número 3.